Hola, ¿qué tal, hermanos? Pues muy buenas noches, gracias a Dios porque podemos estar en una transmisión más para matrimonio. Me acompaña mi esposa Lucy y pues es un gusto, un servidor, Samuel Lechuga, hermanos, el poder estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Y gracias a Dios porque podemos continuar con esta serie de temas. Hoy vamos a estar hablando, como veían ahí en las preguntas, ¿verdad? Vamos a estar hablando del enojo, vamos a estar hablando también del gozo, porque en verdad eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Gozarnos en el matrimonio. Y bueno, con respecto a eso, tengo una pregunta para Lucy. Y esa pregunta es, ¿en qué, de lo que llevamos de casados o en el matrimonio, en qué es lo que más te gozas? ¿Qué es lo que más me gusta? Ajá. Ya me calmé. Pensaba que iba a hacer otra pregunta. Pues yo creo que, bueno, yo soy una persona muy hogareña, me gusta estar mucho en mi casa, disfruto mucho estar en compañía de ustedes lo saben muy bien. Procuro, sí, la mayor parte del tiempo, no sé, estar al pendiente de sus necesidades, me gusta hacerlo. Y creo que eso me gusta estar aquí, me gusta saber que están bien, que ya comieron, que se sienten bien, que están atendidos, pues eso. Muy bien, muy bien. Y bueno, no te la esperabas, ¿verdad? Otra pregunta más, una pregunta más. ¿Y en qué te cuesta trabajo gozarte? ¿En qué me cuesta trabajo gozarme? Ay, pues también considero que soy una persona muy desesperada, me impaciento muy rápido. No. Bueno, me gustan las cosas pronto, que se hagan las cosas pronto, entonces yo creo que eso... ¿Te cuesta trabajo gozarte en eso? Ok, sí. Muy bien. Bueno, pues hermanos, continuamos con la transmisión. No es cierto. Te toca a ti tu pregunta, a ver. Bueno, como me dijiste que era del enojo, ¿verdad? Sí. No había hecho mi pregunta previamente ahora, pero ¿cuál es? ¿O cómo describirías tu reacción cuando te enojas? ¿Cómo me describiría mi reacción? Bueno, pues de acuerdo a mi temperamento yo creo que tiende a varias formas, ¿no? Una de la que tiende es de repente cuando me descontrolo y me dejo llevar, pues exploto. Otra tiendo a tomarlo como con bromas, pues ahí con un poco de sarcasmo, ¿verdad? Y pues creo que tiendo a eso, ¿no? Pues creo que casi no me enojo. Creo que casi no me enojo, pero cuando me enojo, cuando me enojo, pues creo que sí tiendo a eso, ¿no? Como que estoy aguantando, tratando de sobrellevar, de pasar, ¿verdad? De tomarlo por el lado amable, ¿no? Pacientemente, ahí buscando el remedio. Pero cuando llega un momento en donde pasa, y ya es donde exploto muchas veces, ¿no? Pero bueno, no es fácil, ¿verdad? Y gracias a Dios porque el Señor nos ha ayudado. Hemos tenido muy buenos momentos intensos, ¿verdad? En nuestro matrimonio en cuanto a esto. Pero también hablando del gozo, en verdad que ha sido una bendición, hemos podido gozarnos. Y sobre eso vamos a estar hablando, hermanos. Vamos a seguir con el programa, vamos a entonar otro canto. Y después tenemos el estudio de esta noche. Vamos a continuar. Danos un bello hogar, donde la Biblia se pueda ver, donde tu amor bienestar nos dé, donde en ti todos tengan fe. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde el Padre es fuerte y fiel, donde no haya el sabor ayer, donde en su ambiente haya solo miel. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde la Madre con devoción sepa mostrarnos tu compasión, donde tú habites con santa unción. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde los
los hijos podrán saber cómo Jesús nos quiere ver, a su amparo y así vencer. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Gracias a Dios por ese tiempo en el cual también podemos gozarnos, cantar, alabar a nuestro Dios. Pero bueno, ahora vamos a meditar en la palabra de Dios y en este tema que vamos a estar tratando, hermanos. Y bueno, nos gustaría iniciar con algunos ejemplos, ¿verdad? Algunos ejemplos, algunas anécdotas. Y la primera nos dice así: eran las 5:05 a.m. cuando Ángela se despertó con el llanto de su bebé. Era la quinta vez esa noche. Anhelaba poder dormir plácidamente, pero eso parecía tan solo un sueño que se esfumaba cada vez más. Ángela no solo se sentía cansada, sino exasperada con su pequeño. ¿Por qué me pasa esto a mí?, se preguntaba. Yo no pedí esto. Todo lo que quiero es dormir. ¿Es eso mucho pedir? Por muy cariñosa y tierna que fuera con su hijo, todos los esfuerzos por calmar al pequeño fueron inútiles. El llanto del bebé se intensificaba cada vez más, de manera que el enojo de Ángela iba en aumento hasta estallar. No tienes ningún derecho de destruir mi vida robándome constantemente mi sueño noche tras noche, gritaba Ángela. ¡Ya cállate!, al tiempo que sacudía al bebé. ¿Alguna vez nos hemos estallado como Ángela? Es sábado por la tarde y Marta se ha pasado todo el día limpiando la casa, porque va a recibir visitas el domingo. Sus suegros llegan. Ha aspirado las alfombras, restregado los pisos y muebles de baño y limpiado la cocina. Por fin está lista para hacer una inspección del guante blanco, cuando su hija adolescente entra y con un hola mami pasa de largo, cruza toda la casa y deja un rastro de lodo por todo el piso. Antes de que Marta haya tenido tiempo de abrir la boca, su esposo entra de la cochera donde ha estado trabajando en la transmisión del auto y con sus manos negras y grasosas imprime sus huellas en el fregadero, en el refrigerador, en las puertas de la alacena, y como si hubiera sido planeado perfectamente y orquestado por alguien que la odiaba seguramente, entró su hijo Juanito de 10 años y dejó entrar al perro también, ¿verdad? Y llenó con sus patas de lodo todo el piso, llegando hasta la alfombra de la casa, de la sala. Marta grita, los insulta, los acusa de ser desconsiderados y poco cuidadosos. Después se queja de que solo es su esclava y los amenaza con abandonarlos. ¿Alguna vez hemos reaccionado igual o muy parecido a Marta? Gregorio es un padre de familia que ama mucho a su esposa y a sus hijas. Sin embargo, el martes pasado, al llegar a casa muy agotado por el arduo trabajo, al presenciar una discusión entre sus pequeñas hijas por algunos juguetitos, ¿verdad?, por estar jugando, y él llamarles la atención y al ser ignorado 3 veces, se enfureció. Tomó la vara, disciplinó duramente a cada una de sus hijas. Su esposa, al ver lo que pasaba, trató de calmarlo, de tranquilizar a Gregorio, pero no lo consiguió. Gregorio comenzó a gritar y a decir, no te metas, yo sé lo que hago, tienen que aprender a obedecerme, ya estoy cansado, siempre lo mismo. ¿Nos ha pasado algo parecido como a Gregorio? ¿Qué tienen en común Ángela, Marta y Gregorio? Bueno, que los 3 están luchando con una de las emociones más dañinas para el matrimonio y toda relación, y es el enojo,
que es sobre lo que estaremos hablando esta noche. Así es, pero antes, ¿qué les parece si hacemos una oración? Si ponemos en las manos de nuestro Dios este tiempo, pedimos su dirección y también que abra nuestro entendimiento, ¿verdad? Para que podamos entender, para que podamos escuchar su voz. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por una oportunidad más que nos das, de poder seguir meditando tu palabra con respecto a estos temas, Señor, tentaciones que estamos enfrentando los matrimonios. Te pedimos que nos dirijas en el estudio de este tema que estamos tratando. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento y que tú hables a nuestro corazón, que podamos ser sensibles, que tú alejes toda distracción, que podamos concentrarnos de tal manera que podamos aprender lo que tienes preparado para nosotros, pero también que podamos tomar las decisiones que tú quieres. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Y bien, hermanos, pues la tentación que vamos a estar estudiando es enojarse en vez de gozarse. ¿Será una tentación que estamos enfrentando los matrimonios continuamente? La tentación a enojarnos en vez de gozarnos, Número uno, hermanos, el gozo es lo que Dios planeó para el matrimonio. Realmente eso es lo que Dios planeó para el matrimonio. Cuando Dios pensó, cuando Dios planeó, cuando Dios diseñó, cuando Dios instituyó el matrimonio, lo que planeó el Señor es precisamente eso: gozo, alegría, recreación entre un hombre y una mujer, entre marido y esposa. Y lo podemos ver en lo que dice la palabra de Dios. Dice ahí en Proverbios capítulo 18, versículo 22. Proverbios 18, 22. Dice así: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Una vez más, por favor, dice: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Qué hallamos? ¿Qué alcanzamos cuando encontramos, cuando nos casamos? Hallamos el bien, alcanzamos la benevolencia de nuestro Dios. También ahí cerquita en Eclesiastés capítulo 9, versículo 9, el Señor nos manda precisamente a esto, a gozarnos, a disfrutar del matrimonio. ¿Qué dice Eclesiastés 9:9? Dice: goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Pero dice al principio: goza de la vida con la mujer que amas. Y lo mismo es para la mujer: goza de la vida con el varón que amas, ¿verdad? Con el esposo, con la esposa, hermanos. Y también en Proverbios, regresemos a Proverbios capítulo 5. Proverbios 5, versículos 18 y 19. Proverbios 5, 18 y 19. Dice así, del 18 y 19. ¿Qué dice? Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Una vez más, por favor, ¿qué dice? Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Qué bendición es, hermanos, en verdad, los recreos, ¿verdad? Bueno, ahorita ya los estamos extrañando, pero en este tiempo de cuarentena nuestras hijas estaban estudiando en línea, pues tratábamos de ir al mismo horario, ¿verdad? De una escuela. Y bueno, a las 10:30 era un tiempo muy bueno, ¿no? Porque salían al recreo, y no solamente salíamos al recreo. Y era algo muy bueno porque podíamos, aparte de tomar un refrigerio, podíamos jugábamos, ¿verdad? Platicábamos, nos divertíamos. Era algo muy hermoso, ese recreo. Y ese recreo Dios también lo planeó, esa recreación para el marido y la mujer. Que nos recreamos, que nos... Sí, eso, ¿verdad? En el amor, ¿verdad? En nuestro amor, que nos alegremos, que nos gocemos. Es una bendición. A través de estos versículos, Dios nos enseña
que el matrimonio es algo maravilloso, y que una de nuestras prioridades debe de ser gozar de la vida con nuestra esposa y alegrarnos y recrearnos cada día con ella. Lo mismo que para ustedes, damas, con su esposo, es lo mismo. Claro, y es que la palabra de Dios nos dice que todo lo que Dios nos lo da para que lo disfrutemos, y una de esas cosas es el matrimonio. Amén, así es. Dios estableció el matrimonio entre dos sexos opuestos a fin de que un hombre y una mujer se unan y se complementen, brindándose mutuamente lo que les hace falta. Porque ese es el plan de Dios. Que un hombre, que una mujer se unan, se casen, que nos complementemos a fin de brindarnos lo que nos hace falta, logrando así la felicidad en el matrimonio, logrando así, la dicha en el matrimonio. Así es. Y es que la bendición es cuando esto es así, ¿verdad? Cuando la paz y el amor prevalecen en el matrimonio, cuando hay gozo, dicha, felicidad en nuestra relación, eso es una bendición. Y cuando humanamente no necesitamos a alguien más u otra cosa para disfrutar el momento con nuestro esposo, estar alegres, estar felices, ¿verdad? Y que sea suficiente el gozar con esta persona, con nuestro esposo, con los varones, ¿verdad? Con su esposa. Entonces, así es. Que seamos suficientes, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que no necesitamos de las demás personas, que no necesitamos de otros, que no necesitamos de nuestros hijos, de familiares, de amistades, ¿verdad? De amigos, ¿verdad? Eso no quiere decir nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros amigos son una bendición, ¿cierto? Y es algo muy bueno en nuestra vida. Sin embargo, cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, no creó ni le trajo a nadie más que a Eva, ¿cierto? No le trajo a hijos, los hijos vinieron después. No le trajo a amigos, ¿verdad? No le trajo ¿a quién le trajo? Le trajo a Eva, a su complemento, a su contraparte, a su media naranja, aquella con quien se unió en matrimonio y fue una sola carne hasta que la muerte los separó. Así es, y el plan de Dios para el matrimonio es que nos gocemos y que nos deleitemos, que nos alegremos, recordándonos o recreándonos día a día estar en el matrimonio. Sin embargo, lo triste de esta realidad es que esto siempre no es así. Muchas veces se encuentran más conflictos, hostilidad y a veces hasta apatía en los hogares que fuera de ellos. Qué tremendo, cuando no debería de ser así. No debería ser así. Muchas veces se llega a encontrar más alegría fuera que dentro de los hogares. Se llega a encontrar más amistad fuera, más armonía, más paz, más dicha fuera que dentro de los hogares. Y esto creo que eso es una de las causas. Creemos que una de las causas es aquella que representa el 80% de los problemas que se originan en el matrimonio, la cual es el enojo. Esto debido a eso precisamente, al enojo, a la molestia y todo lo que conlleva el enojo, todo lo que produce el enojo. Es por eso que es bueno que nos preguntemos y que reflexionemos en esas preguntas que nos hacíamos al inicio. Al inicio, ¿verdad? Que aparecían en la pantalla. ¿Batallas con el enojo? ¿Batallamos con el enojo? Es importante que lo reconozcamos. ¿Batallamos con el enojo? ¿Tiendes a irritarte con frecuencia y facilidad? Tendemos a la irritabilidad con frecuencia, con facilidad, nos dicen los cerillitos, ¿no? Porque cualquier fricción, ¡fum!, nos encendemos, ¿no? O nos dicen las lámparas maravillosas, ¿verdad? Porque cualquier frota y sale el genio. Tendemos a eso, nos irritamos con frecuencia, con facilidad, tendemos a estallar, como lo comentaba al principio, estallar, o hervir por dentro cuando nos enojamos porque no lo aguantamos, ¿verdad? Y lo reprimimos y lo tenemos ahí. ¿Se ha visto nuestro matrimonio afectado por ello? ¿Se ha visto nuestro matrimonio afectado por ello? Independientemente del temperamento que tengamos, todos de alguna manera reflejamos una predisposición al enojo. Y bueno, esto lo habló Tim y Beverly LaHaye en su libro
la familia sujeta al espíritu, y nos dice así: los sanguíneos manifiestan un humor irascible e impulsivo, pero se olvidan inmediatamente de todo después de la explosión. Son los que fácilmente después se les olvida y ya no se acuerdan, ¿verdad? Los coléricos poseen igualmente una disposición turbulenta, pero pueden albergar rencor indefinidamente y estallar nuevamente si bien algo les recuerda el motivo de su enojo. ¡Qué tremendo! Algunos somos los que recordamos fecha, hora, día. Históricos. Todo, ¿no? Los melancólicos, que no suelen ser casi nunca irascibles, frecuentemente se vuelven a la venganza. Por consiguiente, siguen rumiando las cosas por mucho tiempo, hirviendo internamente, aunque puedan o no estallar con enojo. Sus emociones reprimidas inhiben decididamente sus verdaderos sentimientos y su juicio. Son los que son más vengativos, ¿verdad? Los flemáticos rara vez experimentan enojo. Sin embargo, debido a que todos tenemos una conjunción de los 4 temperamentos, de alguna manera, todos tenemos cierta predisposición al enojo. Así es, todos tenemos cierta predisposición, lo cual no es nada bueno, no es para que decimos, bueno, pues es que todo mundo batallamos con el enojo, o el enojo es una emoción que Dios nos ha dado. No, cuando nos dejamos controlar por ella, ese es el problema, y eso no es nada bueno, pues no hay nada que desintegre más la relación de matrimonio, ni hay otra emoción que arruine más la vida familiar y destruya la autoestima de los hijos como el enojo, ya sea expresado o reprimido, de tal manera que es necesario que cada matrimonio tome la decisión de vencer la tentación de enojarse en vez de gozarse. Y ya vimos lo primero, ¿no? El primer punto, el gozo es el plan de Dios para el matrimonio. Ahora el segundo, es necesario vencer esta tentación de enojarse en vez de gozarse, porque el enojo es peligroso. Cuando nos dejamos llevar por él, cuando nos dejamos controlar por el enojo. En primer lugar, porque podemos pecar y dar lugar al diablo. Esto es lo que la palabra de Dios nos muestra. Que cuando nos dejamos, cuando somos controlados por el enojo, podemos pecar, ofender a Dios, pero también darle lugar al diablo, lo cual es muy peligroso. Dice allí en Efesios capítulo 4, versículo 26, Efesios 4, 26 y 27, dice así: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y en la Biblia tenemos varios ejemplos, y un ejemplo de eso es el ejemplo de Caín. ¿Recuerdan a Caín? Ahí en Génesis capítulo 4, ¿verdad? Ahí en el versículo 5 y 7, en donde se nos dice que Caín se ensañó Caín en gran manera, se molestó, se enojó, se enfureció Caín en gran manera, de tal manera que su semblante decayó. ¿Y por qué fue esto? Recordamos, ¿cierto? Porque Caín estaba con una muy mala actitud. Va junto con Abel a ofrecer sacrificio a Dios, y Dios mira con buenos ojos a Abel y a su ofrenda, pero a Caín no lo mira con buenos ojos, ni a él ni a su ofrenda, de tal manera que eso le molesta a Caín. Caín se enfurece, y no solamente eso, se deja controlar por ese enojo, por esa molestia, por ese enfurecimiento que había en su corazón, de tal manera que le llevó a planear el mal para Abel, en pensar el mal. Y Dios se le acerca y le dice, que le habla, que si él hiciere bien, no sería enaltecido. Sin embargo, Dios conocía lo que iba a pasar. ¿Y qué es lo que fue lo que pasó? Que el enojo se enseñoreó de Caín. Caín invita a su hermano a salir al campo después de planear, ¿verdad?, cómo acabar con él, y lo mata. ¡Qué peligroso es el enojo! ¡Qué dañino es el enojo cuando nos dañamos! Pecamos contra Dios, porque eso no fue agradable a Dios. Caín pecó contra Dios, pero no solamente eso, le dio lugar al diablo y cometió el primer homicidio que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Y eso es lo mismo que nos puede pasar a nosotros. Cuando nos dejamos controlar por el enojo, pecamos.
al ofender a las personas, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a las personas que nos rodean. Muchas veces nos enojamos y nos molestamos y dejamos de hacer las cosas que a Dios le agrada. Le damos lugar al diablo porque viene y trabaja en nuestra mente y en nuestro corazón, inclusive como Caín, llevándonos a planear el mal para la otra persona. ¡Qué tremendo! Podemos pecar y dar lugar al diablo. En segundo lugar, ¿por qué es peligroso el enojo? Porque podemos hacer locuras. ¿Qué hizo Caín? Hizo una locura. Y eso es lo mismo que podemos llegar a hacer. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Miren lo que dice ahí en Proverbios 14, 17. Proverbios 14, 17. Habla del que fácilmente se enoja. Y es que cuando fácilmente nos enojamos, pues nos arrebatamos, actuamos sin pensar, ¿verdad? De una manera irreflexiva, como hablamos la vez anterior, irreflexiva, insensata, poco razonable, temeraria, ¿verdad? Dice ahí en Proverbios 14, 17. Por favor, ¿lo tienes? ¿Qué dice? Sí. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. El que fácilmente se enoja hará locuras. Hará locuras. ¡Qué tremendo! Y de igual manera aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos el ejemplo de Aitofel. ¿Se recuerdan? ¿Recuerdan quién fue Aitofel? Un consejero del rey, ¿verdad? Del rey David, que después estuvo con Absalón, ¿verdad? Como consejero. Y Dios lo llegó a usar mucho. Sin embargo, en una ocasión, ahí en 2 de Samuel, capítulo 17, versículo 23, podemos ver la locura que hace Aitofel. Aitofel da su consejo, pero Usai Arquita, ¿verdad? Que había sido de parte de David enviado para que entorpeciera el consejo de Aitofel, ¿verdad? Porque Absalón estaba persiguiendo a David. Entonces Aitofel da su consejo, le dice qué es lo que debía de ser Absalón. Y a Usai Arquita también, de tal manera que todos dijeron, no, el consejo de Usai es mejor que el de Aitofel. Y entonces todos se van tras ese consejo. Absalón dice, está bien, vamos a hacer eso. Y porque no hicieron lo que Aitofel decía, dice la palabra de Dios que ¿qué hace Aitofel? Se vuelve a su casa, arregla todas las cosas y ¡qué tremendo! Se ahorca. ¿Qué dice, por favor, 2 de Samuel 17, 23? Dice, pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. ¡Qué tremendo! Se molestó, se enojó porque no se había hecho caso. ¿A dónde nos puede llevar esto? A hacer locuras. Hacer locura. En tercer lugar, podemos contagiar a otros o quedarnos solos. Dice la palabra de Dios en Proverbios 22, 24 y 25. Proverbios 22, 24 y 25. Perdón. No, si quieres leerlo. Dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. También el escuchar a otras personas que son así iracundas, pues a veces nos llegamos a contagiar de ese mismo enojo y a veces hasta actuamos en contra de nuestro esposo o nuestra esposa, en el caso de los varones, ¿verdad? Por ese contagio. Y también lo podemos ver en el ejemplo de Nabal. Si recordamos a Nabal, este hombre tenía su hacienda, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, que era rico, tenía muchos bienes, poseía cosas, y en esa ocasión, ¿verdad? El rey David andaba por ahí con sus hombres. Recordemos que andaba de luto porque había fallecido el profeta Samuel, y dice la palabra de Dios que envió a unos hombres a Nabal para que pudiera pues darles provisiones, ¿verdad? Porque ellos andaban fuera. Y Nabal, dice la palabra de Dios, cuando recibió a estos varones, dice que no los reconoció, que incluso usó esta palabra, sus siervos se refirieron que los había herido a estos jóvenes, los había lastimado con sus palabras. Era un hombre muy duro, dice la Biblia, era perverso. Incluso sus propios siervos, ¿verdad? Decían que era un hombre que no se le podía hablar, ¿verdad? No se podía hablar, no había quien pudiera hablarle, porque eso viene en el versículo 17 de 1 de Samuel, capítulo 25, nos describe esta historia. Y era un hombre tan malo, tan perverso y tan iracundo, ¿verdad? Que incluso
pues sus sirvientes buscaron a Abigail para solucionar esta situación que estaba enfrentando, porque recordemos que el rey David pues se molestó por la actitud de este hombre, tomó hombres, ¿verdad? Y decidido iba a acabar con él y con todos los de su casa. Y bueno, ahí sucedieron más cosas, pero dice la palabra de Dios que incluso Abigail, ¿verdad? Tenía cuidado de cómo se dirigía a su marido porque sabía cómo era. Entonces, cuando Abigail le comenta lo que había hecho, dice en el versículo 37 que quedó como una piedra, ¿verdad? Entonces, mostrando ahí su carácter, su temperamento, que era un hombre muy iracundo, y pues esto lo llevó a la muerte. Y es muy triste porque esto sí se ha dado. Ha habido casos, ¿verdad?, de personas que por su ira, por su enojo, por dejarse llevar, no solo contagian a otros, sino que a veces se quedan solos. Las personas pues no quieren estar con ellos, no se acercan a ellos, o incluso hasta los dejan solos. Entonces eso es muy triste. Inclusive hasta se han muerto personas, un infarto, ¿no? Una parálisis, no todas las veces es así, ¿no? Pero ha habido casos en donde se ha dado a consecuencia de un enojo muy grande, ¿no? Porque realmente las emociones afectan también el físico. Y qué tremendo aquí es, ¿no? Porque no se querían acercar. Muchas veces puede pasar lo mismo así. A lo mejor la esposa no se quiere acercar al esposo, no platicar, porque el esposo es muy enojón, ¿verdad? Son muy enojones, o al revés, ¿verdad? A lo mejor el esposo a la esposa, ¿verdad? O los hijos, precisamente por eso. Y eso nos lleva, ¿no?, a lo que estaba comentando Lucy. En cuarto lugar, hermanos, pues podemos encolerizarnos al grado de hacer mucho daño. No hacer locuras, pero hacer daño también a los demás. Y es que en este mismo ejemplo podemos ver el ejemplo del rey David, como ya lo mencionó Lucy, ¿no? Que él se enojó por el maltrato que había hecho este hombre para con sus siervos. Los había tratado. David y sus hombres habían guardado a los pastores de este hombre. Habían sido como un muro para ellos. Los habían defendido, los habían protegido, los habían ayudado, los habían librado. De tal manera que David con sus jóvenes, en un momento de abundancia de este hombre Nabal, pues se le hizo fácil, ¿verdad? Decir, bueno, pues vayan, ¿verdad? Y pues pídanle que si puede compartir algo con nosotros, pues no llegamos en momentos difíciles, sino en un momento de abundancia. Cuando no es así, se entera cómo los había tratado. También David, ¿verdad? De pocas pulgas, ¿verdad? Se enoja, se enfurece, dice, cíñase su espada, cada uno, ¿verdad? Y lo que iba a hacer es que iba a matar a Nabal y a todos los de su casa. ¡Qué tremendo! Personas inocentes, ¿por qué? Porque David estaba enojado, iba a tomar venganza por su propia mano. Gracias a Dios que Abigail lo hace entender, lo hace que recapacite, Dios la utiliza, ¿verdad? Y David lo reconoce. Pero a eso estamos expuestos cuando nos dejamos llevar por nuestro enojo, por nuestra molestia, por nuestra ira. Por eso la palabra Dios dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Tenemos el ejemplo, hermanos, de aquellas personas que por dejarse llevar por el enojo, encendiéndose en cólera, pues llegan a dañar a su propia familia, llegan a dañar a su esposa, al esposo, a los hijos, que eso no debería de ser. La violencia no es algo que a Dios agrada. Dios reprueba rotundamente la violencia. El hombre no debe de violentar a su esposa, ni verbalmente, ni psicológicamente, ¿verdad? Como se le llama, ni físicamente, ni de ninguna manera. Así como la esposa tampoco. Para ninguno de ellos, esto no debe de ser así. La palabra de Dios nos dice que debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Dice que debemos de dar honor a la mujer como a vaso más frágil. Antes recuerdo muy bien, ¿verdad?, cómo nos enseñaban que a la mujer ni con el pétalo de una rosa, ¿verdad? Pero pues es muy importante también para las mujeres, ¿verdad? No nada más los hombres, ¿verdad? También al revés, es algo que debe ser mutuo, ¿sí? Pero el problema es cuando nos dejamos llevar por el enojo. Qué tremendo es eso, cuando nos dejamos llevar por el enojo. En quinto lugar, podemos perdernos de grandes y muy buenos momentos. Esto lo vemos en el ejemplo del hermano del hijo pródigo, el hermano del hijo pródigo, ahí en Lucas capítulo 15, pues nos habla, ¿verdad? Nos narra esta historia que muchos conocemos. Aquellos que no les conocen, me voy a permitir leerles estos versículos ahí en Lucas capítulos 15, del 25 al 30, para que pues también conozcan esta historia. Entonces dice, ¿me acompañas? Sí. Dice así. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas.
y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para acusarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Bueno, esta historia, estos versículos nos narran ya la última parte de la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Pero recordemos que el hijo pródigo pues fue un joven que le pidió a su padre la parte de su herencia, estando en vida, ¿verdad? Para ir perdidamente al mundo a gastarlo, y eso hizo, ¿verdad? Lo malgastó, lo perdió todo, y bueno, arrepentido regresó a su padre. Vemos cómo pidió perdón a Dios, le pidió perdón a su padre, buscando una restauración en su vida. Y vemos aquí a su hermano enfrentando esta situación que le fue difícil, porque era un hombre, era un joven que seguramente era obediente, se sujetaba a su padre, lo ayudaba a trabajar. Y bueno, él enfrentó esa situación y se enojó, ¿verdad? Pero al estar en ese estado de enojo, ¿verdad? No se dio cuenta de la gran bendición que había sido que su hermano regresara, que se restaurara, que buscara otra oportunidad en su vida, y se estaba perdiendo de estar en esa convivencia con él. Y eso nos puede llegar a pasar en el matrimonio, ¿no? A veces estamos en convivencias, estamos incluso en nuestra propia casa, y a veces estamos enojados que porque no hay agua caliente, que porque no se compraron las tortillas cuando querías. A veces estamos enojados por cosas tan sencillas, tan simples, y nos perdemos de la bendición de disfrutar de los alimentos con la familia, estar alegres, de hacernos preguntas, de reír, de disfrutarnos por cosas muy sencillas, ¿verdad? Entonces eso es un problema muy grande que también se da en los matrimonios, y nos perdemos de momentos muy importantes. Debemos de tener cuidado. Y bueno, ahora en la actualidad, ¿verdad? A veces nos enojamos por los teléfonos, por el internet, por cosas que pues no tienen mucho valor, ¿verdad? Así es, ¿no? Y bueno, pues como podemos ver, en verdad que el enojo es algo muy, muy peligroso. Dejarnos llevar por el enojo es muy peligroso. Como mencionábamos, en sí el enojo no es malo, porque es una emoción, la ira es una emoción que Dios nos ha dado, que Dios ha puesto en nosotros. Sin embargo, cuando nos dejamos controlar por ello, entonces ese es el problema, como vamos a estar viendo, ¿no? Es por eso que le dijo Dios a Jonás: haces bien en enojarte tanto, ¿verdad? El problema es cuando nos dejamos llevar por el enojo, porque somos controlados por él. Así que es necesario que venzamos esta tentación. Ya vimos porque pues el gozo es lo que Dios planeó para el matrimonio. En segundo lugar, es necesario vencer esta tentación. Ya lo vimos porque el enojo es peligroso cuando nos dejamos llevar por él, pero también pues es necesario vencer la tentación de enojarse en vez de gozarse. Con la ayuda de Dios es posible, con la ayuda de Dios, porque con la ayuda de Dios es posible vencer esta tentación. Solo hay que pues hacer varias cosas, porque Dios siempre va a hacer su parte. Dios es fiel y Él siempre está haciendo su parte, ¿verdad? Él es fiel y la va a cumplir. El problema es nuestra parte, la parte que a nosotros nos corresponde. Y es importante que lo hagamos. En primer lugar, ¿cómo lo podemos vencer? ¿Cómo es posible vencer esta tentación de enojarnos en vez de gozarnos? En primer lugar, pues decidiendo hacerlo. Tenemos que iniciar tomando la decisión de hacerlo, de vencer esta tentación. Ahí en Proverbios capítulo 17, versículo 14, Proverbios 17, 14, nos dice lo siguiente, por favor, dice: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Dice que el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, ¿verdad? Pensemos en una presa
¿verdad? En donde se liberan esas aguas, se dejan ir, y si solamente se dejan así, pues puede hacer mucho daño, ¿cierto? Y así es el que comienza la discordia. Es por eso que nos dice ahí, deja pues la contienda antes que se enrede. ¿Qué nos invita a hacer? A dejarlo. Deja de pelear, deja de contener. ¿Y qué es de la contienda? ¿Y qué es lo que acompaña eso? El enojo, la molestia, el desagrado, ¿verdad? Nos dejamos controlar, pero nos invita a dejarlo. Deja una decisión que yo voy a tomar de dejar. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 11, hablando de la adolescencia y de la juventud? Pues que delante del Señor son vanidad, ¿cierto? Pero nos invita aquí algo también, dice Eclesiastés 11, versículo 10, dice: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Pero ahora, esto no solamente es para los adolescentes y jóvenes. Están en esa edad, ¿verdad? Los adolescentes del chocolate. Todo les choca y nada les late, ¿verdad? En la juventud se llega a dar, pero nada más ellos, ¿sabes? Parece que no ha pasado. En ocasiones tenemos ya 30 y tantos, 40 y tantos, 50 y tantos años o más y parece que seguimos estando en las mismas, ¿verdad? Todo nos choca y nada nos late, ¿verdad? Tenemos que tomar esa decisión. Dice, quita pues de tu corazón, ¿qué? El enojo. Quita. ¿Y eso qué nos está invitando? A tomar la decisión de hacerlo. ¿De quién depende eso? Dios, obviamente. Él es el único que nos puede ayudar. Pero la decisión la necesito tomar yo de quitar, de despojarme de ese enojo. ¿Qué dice Efesios 4:31? Efesios 4:31. Efesios 4:31 dice la palabra de Dios. Efesios 4:31, ¿qué dice? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dice, quítense de vosotros, quítense. Es la decisión que debemos de tomar nosotros, de quitar, decidir hacerlo, vencer esta tentación, de ya no estar enojados, molestos por todo, ¿verdad? Y andar de esa manera, sino gozarnos y disfrutar lo que Dios nos dio, porque Dios nos dio todo y todas las cosas que nos las da para que la disfrutemos. Y qué bendición es poder disfrutar de un matrimonio, de una relación, de un momento, de un tiempo, y no perdérnoslo como veíamos, o no arruinarlo a causa de ¿qué? Pues de ese enojo que nos está dominando, que nos está controlando. Ahora, el enojo es una emoción, es una bendición que Dios nos ha dado para corregir las cosas que están mal. Eso es algo bueno, ese es el propósito. El problema es cuando nos dejamos dominar por él. Y entonces está presente constantemente en nuestra mente, en nuestro corazón. Todo nos molesta, todo nos choca, ¿verdad? Y no podemos disfrutar, no podemos gozarnos, no podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos, porque Dios quiere que nos gocemos. Así que tenemos que tomar la decisión de hacerlo. Y también es posible vencer esta tentación y es necesario que identifiquemos la raíz con su ayuda, ¿verdad? Lo cual puede ser porque nuestro orgullo ha sido herido. Muchas veces así es, ¿no? Nos duele o nos cuesta trabajo reconocer nuestra parte y es ese orgullo el que no nos deja hacerlo. Miren, está el ejemplo de allí en Daniel capítulo 3, ¿verdad? Del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor habían mandado hacer una estatua, ¿verdad? Estaban sus dioses y bueno, el mandato era que todos se inclinaran ante esa estatua, ante esos dioses, y quien no lo hiciera, bueno, pues iban a tener un castigo, ¿no? Dice la palabra de Dios en Daniel 3, 12 y 13. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y bueno, aquí pues se dejó llevar por este enojo también Nabucodonosor, ¿verdad? Y rápidamente actuó contra estos varones. Y bueno, vemos cómo Dios a estos varones los ayudó, ¿verdad? Pero ahí el problema fue
esa raíz, ¿verdad? Ese orgullo de que no se hagan las cosas como yo quiero que se hagan. Entonces eso es un gran problema, y más en el matrimonio. Hay veces que nos empecinamos en que tiene que hacerlo como yo digo que lo tiene que hacer, o el esposo se empecina con la mujer, no, es que lo tienes que hacer así, y eso genera pues esa discordia, ese problema en las relaciones, incluso hasta eso se ve reflejado con los hijos. Y bueno, este es un gran problema, hermanos. Es importante identificar la raíz con su ayuda, ¿verdad? Con la ayuda de nuestro Dios. Ya veíamos cómo al decidir hacerlo, pues es pedirle al Señor que Él nos ayude a identificar cuál es la causa de nuestro enojo, cómo es que se origina, ¿no? Así es, ¿no? Y qué importante, hermanos, es que identifiquemos esa raíz. Esa puede ser una causa, nuestro orgullo. Pero otra causa que también que Lucy lo estaba mencionando es porque las cosas no salen como nosotros queremos, ¿no? Muchas veces las cosas no salen como queremos y eso nos molesta, ¿verdad? Porque a veces tendemos al perfeccionismo, queremos que las cosas sean de una manera, y cuando las cosas no son así, entonces nos molestamos, nos enojamos. Tenemos el ejemplo de Jonás, ¿cierto? Jonás se enojó, Jonás se molestó. ¿Por qué? Porque las cosas no salieron como él quería. Para empezar, él trató de huir, ¿verdad?, de la presencia de Dios, de su voluntad, porque él no quería ir a Nínive, no quería que, pues, predicarles y que se arrepintieran y que Dios los perdonara, porque Jonás conocía a Dios y sabía que eso iba a suceder. Sin embargo, Dios trata con Jonás, y Jonás, ¿qué hace? Decide ir, ¿verdad? Va, pues ya no le queda de otra, va y predica. Sin embargo, ¿verdad?, se molesta porque precisamente las cosas salieron como él no quería que salieran, no salieron como él quería. Dice ahí en Jonás, capítulo 4, dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tarda en no enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. ¡Qué tremendo!, ¿no? Jonás estaba molesto, estaba enojado, ¿pero por qué? Porque las cosas no habían salido como él quería. Ahora decimos: ¡qué tremendo, Jonás! Pero ¿cuántas veces no nos ha pasado a nosotros así? Las cosas no salen como queremos, ¿no? Como varones. No salen las cosas a veces en nuestra familia, en nuestro matrimonio, como nosotros quisiéramos que salieran. Como sabemos, ¿verdad?, una vez que conocemos la palabra de Dios, que deben de ser. Y eso nos molesta, eso nos indigna. El problema es que nos dejamos controlar por eso. Y entonces viene el peligro, lo que mencionamos, ¿no? Que las cosas, a la mujer, a la dama, de la misma manera. Muchas veces las cosas no son como quisiera que fueran, ¿verdad? En cuanto a su esposo, actitudes, ¿verdad? Trato, comportamiento para con sus hijos, ¿verdad? Vemos cosas del uno al otro y es que no deben de ser así. Y eso nos lleva a molestarnos. Pero eso nos lleva a afectar nuestra relación. Cuando deberíamos de buscar al Señor con su ayuda, ir cambiando, pero sin dejar de gozarnos, sin necesidad de gozarnos, porque el gozo no depende de las circunstancias. El gozo depende de nuestro Señor, depende de lo que tenemos en Él. Y así que podemos, aun cuando las cosas no sean como nosotros queramos, podamos gozarnos en el Señor. Como Pablo y Silas, ¿no? Por predicar el evangelio, ¿qué hicieron? Los variaron. Los metieron en el calabozo de más adentro, pero aún así, como las cosas no fueron como ellos querían que fueran, sin embargo ellos estaban orando y cantando himnos al Señor. Se gozaron, estaban gozosos. Los apóstoles salieron, dice la palabra de Dios también, que gozosos de haber sido tenidos por Cristo. Así que el gozo no depende de las circunstancias, depende del Señor. Decidamos gozarnos, ¿verdad? Así que hay que identificar la raíz. Puede ser porque las cosas no salen como nosotros queremos. Otra de las razones o la raíz también pudiera ser porque cuando somos corregidos o confrontados por nuestros errores o nuestro mal comportamiento. Y bueno, aquí yo quiero abrir mi corazón un poquito, pero es que esto llega a suceder frecuentemente al principio del matrimonio. No sé, a veces traemos ciertas cosas en nuestra vida que nos afectan y hacen que estemos más vulnerables a este tipo de cosas porque estamos acostumbrados a lo nuestro y nos cuesta trabajo el compartir, acostumbrarnos, ¿verdad? Y
y siempre puede llegar a suceder. Entonces, en un matrimonio joven hay muchos problemas como estos. Pero fíjense, dice la palabra de Dios ahí en Proverbios 9, 7 y 8, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Y bueno, aquí la palabra de Dios también nos invita. Hay momentos en cuando estamos enojados, estamos dejando que el enojo nos controle, ¿verdad? Porque a veces nosotros lo permitimos y nos dejamos estar así enojados. Es difícil que hablen con nosotros, o es difícil que tú hables con una persona así, porque no te va a escuchar, va a generar más conflicto. Entonces a veces es importante que dejemos pasar un momento, un tiempo, para que las cosas se calmen, ¿verdad? Se tranquilicen, y entonces podamos hablarlo, podamos corregirle con sabiduría, con la palabra de Dios, ¿verdad? Así es mucho mejor. Incluso nos puede llegar a pasar hasta con los hijos. Hay veces que los hijos están tan airados, y es dejarlos un momento y después hablar con ellos, porque nos van a poder escuchar. Cuando estamos enojados es difícil que escuchemos o que nos escuchen, ¿verdad? Entonces, una de las raíces puede ser eso, que duela o nos, a la hora de confrontarse, ¿verdad? Salga ahí el enojo, o la manera en cómo se confronta también es importante. Así es, y estoy de acuerdo contigo que pues muchas veces se llega a dar al inicio del matrimonio con mayor fuerza. Sin embargo, creo que también después, ¿no? Sí, porque sí. conforme vamos avanzando, a veces pensamos que ya sabemos las cosas, que como nosotros las hacemos es la mejor manera, ¿verdad? Llegamos a ser sabios en nuestra propia opinión, y cuesta mucho trabajo cuando alguien te hace ver que estás mal, ¿no? Pero pues esa puede ser una raíz, y está mal porque todos podemos equivocarnos, no somos perfectos, ¿no? Otra de las razones es muchas veces porque no se cumplen nuestras expectativas, lo que queremos y esperamos de los demás, ¿no? Y eso pasa también en el matrimonio. Yo tengo mis expectativas, Lucy tiene sus expectativas, y cuando esas expectativas no se cumplen respecto a lo que queremos, a lo que esperamos de los demás, entonces nos molestamos. Y en la Biblia tenemos el ejemplo de un hombre llamado Amán. Este hombre, ¿verdad? Podemos ver junto con Mardoqueo que él tenía una expectativa, porque él batallaba mucho con el orgullo, con la vanagloria, y lo que quería era que todas las personas se postraran y le hicieran reverencia, ¿verdad? Que lo trajeran aquí a él. Y cuando Mardoqueo no lo hizo, ¿verdad? Y se lo hicieron saber a Amán, ¿verdad? Y él se dio cuenta, eso le molestaba y se enfurecía. ¿Por qué? Porque sus expectativas no se estaban cumpliendo con respecto a los demás. Dice allí en Esther capítulo 3, versículo 5. Dice así, Esther 3:5, dice, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Dice que vio a Amán que Mardoqueo ni se humillaba, ni se arrodillaba, ¿verdad? No le hacía ninguna reverencia. ¿Y qué hizo? Se llenó de ira, se molestó. ¡Y qué tremendo! Después buscó no solamente hacer daño a Mardoqueo, sino a todo su pueblo, a los judíos, ¿no? Conocemos la historia de Esther, que es algo maravilloso. Aún podemos ver la protección de nuestro Dios, su fidelidad y cuidado para con su pueblo. Pero, ¿qué pasa cuando no se cumplen nuestras expectativas? Muchas veces nos enojamos. Así es. Otra de las raíces puede ser porque hay alteraciones en nuestro organismo, ¿verdad? La adolescencia, la menopausia, la andropausia, los periodos de la mujer, los desvelos, el hambre. El hambre es, dicen por ahí, es tremenda, ¿no? Hablemos como el leones. dolor, ¿verdad? La enfermedad, el estrés, el agotamiento. Hay muchas razones por las que podríamos dejarnos, ¿verdad? O surge la raíz del enojo. Entonces, con la ayuda de Dios es posible, estamos viendo, es posible vencer esta tentación. Solo hay que, número uno, pues decidir hacerlo. Número dos, hay que identificar la raíz, pues con la ayuda de nuestro Señor. Y nosotros mencionamos algunas, pero puede haber otras. Pero hay que identificarlo, qué es lo que está produciendo en mí, está generando ese enojo, esa rabia, esa molestia, ¿verdad? Esa ira, ¿qué es lo que está generando? Hay que identificarlo para poder tratarlo con el Señor, porque es como cuando vamos al doctor.
Vamos al doctor y el doctor nada más le anda ahí cachando, le anda atinando, pues ¿cuándo, no? Dice, ay, pues a lo mejor y es esto, ahí va, para esto. Ah, no, pues no le funcionó, bueno, a lo mejor es esto. No, hay que buscar el problema, la raíz, ¿qué es lo que está ocasionando eso? Y lo mismo es con nuestro enojo, pueden ser pues muchas cosas, ¿no? Y hay que identificarla con la ayuda del Señor. Número 3, hermanos, también es importante aprender a escuchar y meditar antes de hablar y actuar. Para poder vencerlo es importante aprender a escuchar y meditar antes de hablar y actuar. Muchas veces lo que hacemos primero que es hablar y actuar. Y luego ya después escuchamos o lo meditamos. Híjole, ¿verdad? Nos equivocamos, nos dejamos llevar, nos arrebatamos. Y eso nos mete en muchos problemas. Dice ahí en Santiago 1:19, dice que todo hombre debe de ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y número 4, tener presente que no conseguimos nada bueno con dejarnos controlar por el enojo. Dice ahí, ahorita leí a mi esposo en Santiago 1:19, ¿verdad? Dice, por lo tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y el 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermanos, Dios no está, y amigos, Dios no está para cumplir caprichos, ¿verdad? O berrinches. Entonces, esto, pues no vamos a conseguir nada si nos dejamos controlar por el enojo. También, pues ahí veíamos el ejemplo que mencionaba mi esposo en Jonás, ¿verdad? Que, pues, fue tremendo el enojo que él tuvo por la misericordia de Dios, es tremendo. Pero, al contrario, esas cosas nos deberían de gozar, hacernos gozar, pero para él fue una molestia, ¿verdad? Porque él quería que se emitiera el juicio de Dios contra Nínive y estaba molesto, dice incluso que después de que Dios le habló, fue y se sentó, ¿verdad? Ahí debajo de la calabacera a esperar qué pasaba. Entonces es tremendo el enojo cuando nos dejamos controlar por él, pero pues no vamos a conseguir nada, hermanos, no vamos a conseguir nada, hermanas. El estar enojadas no nos va a garantizar que vamos a obtener una gran victoria, eso no. Es mejor tranquilizarnos, gozarnos y disfrutar de la vida con nuestro esposo. Y la pregunta que Dios le hace a Jonás, ¿no? ¿Haces bien en enojarte tanto? ¿Haces bien en enojarte tanto? No logramos nada con enojarnos. También, hermanos, número 5, hermanos, ¿cómo podemos vencerlo? Con la ayuda de Dios es posible. Actuar con sensatez, prudencia, ¿verdad? Es decir, prudencia y cordura y pasar por alto la ofensa. Es muy importante actuar con sensatez, es decir, con prudencia, con cordura y aprender a pasar por alto la ofensa. Es muy importante. Muchos de los problemas en el matrimonio podrían resolverse si tan solo aprendiéramos a eso. A pasar por alto la ofensa, actuar con prudencia, con sensatez, ¿verdad? Realmente con cordura, estar reflexionando las cosas y no dejarnos llevar. Dice la palabra de Dios ahí en Proverbios, capítulo 19, versículo 11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Qué es lo que detiene el furor del hombre? Dice que es su cordura, su sensatez, su prudencia, ¿verdad? La cordura del hombre detiene su furor. Dice, y su honra es pasar por alto la ofensa. Tenemos que aprender a pasar por alto la ofensa. Pasar por alto la ofensa tiene que ver con no hacer caso, no darle importancia a la ofensa. Tiene que ver con ignorar la ofensa, no a la persona. Porque muchas veces ignoramos a la persona cuando nos molestamos, ¿verdad? Le aplicamos la ley del hielo, ¿verdad? Y no le hablamos y queremos... No. El pasar por alto la ofensa es ignorar la ofensa y seguir adelante como si no hubiese pasado nada. Es disimular, perdonar y seguir como si nada hubiese pasado. Es algo que tenemos que hacer. Miren, hay varias cosas buenas que podríamos rescatar del rey Saúl. Pero pues bueno, casi siempre la mayoría son cosas pues malas, ¿verdad? No son negativas. Cosas buenas, negativas. Pero algo que podemos rescatar es que cuando él lo ungen como rey, dice que había hombres ahí que lo menospreciaron y que no se acercaron a él, que no le llevaron presentes. Pero algo bueno que él hizo él, en lugar de enojarse, molestarse, enfurecerse, ellos fueron, pues van a ver, ahora que soy rey. No, ¿qué dice la palabra de Dios? Que disimuló. Disimuló.
Pasó por alto la ofensa, no le dio importancia, no le hizo caso, siguió como si no hubiese pasado nada. Y es lo mismo que nosotros deberíamos hacer. Dice ahí en Colosenses 3:13, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cuando hay alguna queja, cuando hay algo que nos molesta, tenemos que tomar la decisión de perdonar, llevárselo al Señor, porque solos no podemos, pero tenemos que aprender a pasar por alto la ofensa, no hacerle caso y seguir adelante. Ahora, si es algo que amerita, ¿verdad?, que se trate, pues lo tratamos, lo arreglamos, ¿verdad?, para poderles dar solución, porque es muy importante, ¿no? Como veíamos la primera, la tentación es reñir en lugar de solucionar. Tenemos que buscar darle solución. Número 6 es dejar las cosas en las manos de Dios. No hay mejor lugar donde podemos dejar las cosas que en las manos de Dios. Hay situaciones que nosotros no podemos estar cargando todo el tiempo y qué mejor ponerlas en las manos de Dios, que tiene todo el control. Dice Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y es la mejor manera, ¿verdad? No como decía mi esposo, que nos queremos vengar, nos queremos desquitar. Mi abuelita tenía un dicho, ¿verdad? Y así lo transmitió a sus hijos, y mi mamá le da mucha risa eso, pero ella no lo comparte, lo bromeamos, pero ella decía, desquítate, hija, desquítate, hasta que te desquites vas a descansar. Y eso pues no está bien, ¿verdad? No se trata de que nosotros nos desquitemos, nos venguemos, sino al contrario, que obedezcamos la palabra de Dios, que dice que la venganza es de nuestro Dios. Él va a tomar la mejor parte y Él va a actuar de la mejor manera para que se solucionen los problemas. Y también en Primera de Pedro 2, ¿verdad?, versículo 21 al 23, dice así. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga. Justamente. Así es, entonces no respondamos de la misma manera. Hay veces que, bueno, nuestro esposo o la esposa, ¿verdad?, en el caso de los varones, pues al dejarse llevar por el enojo, pues hay veces que se ponen muy, muy mal, ¿verdad? Entonces, a veces algunos hasta golpean las cosas, avientan las cosas. Entonces, pues no tenemos que ponernos a aventar. Imagínense, vamos a destruir la casa. Y eso no es correcto, es dejar las cosas al que juzga justamente y ponerlo en las manos de Dios. Y veamos, ¿verdad?, que Dios obra poderosamente a través de la oración, porque Él toma el control de las cosas que nosotros no podemos controlar. Él es experto en eso. Amén, así es, así es. Y número 7, hermanos, ¿cómo podemos vencerlo? Es posible vencerlo con la ayuda de Dios. ¿Cuál es nuestra parte? Número 7, pues aprendamos a contentarnos, aprender a contentarnos, cualquiera que sea nuestra situación. Eso es algo que el apóstol Pablo aprendió y eso es algo que nosotros necesitamos seguir aprendiendo. Dice allí en Filipenses 4, versículo 11 y 12, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y eso es lo mismo que nosotros debemos aprender. Qué fácil es gozarnos cuando las cosas van bien, cuando las cosas están bien. Pero qué difícil resulta cuando las cosas no están bien. Ya en este tiempo de pandemia, de cuarentena que llevamos, en estas semanas, todos esos meses que llevamos, pues ya no es tan fácil. Pues no es fácil cuando no hay, ¿verdad? Cuando hay escasez, cuando falta el trabajo, ¿verdad? Cuando hay enfermedad. No es fácil cuando las cosas se complican, ¿verdad? Cuando la relación tal vez ya no es lo mismo. No es fácil cuando llegan las pruebas, se levantan las tempestades. No es fácil.
Sin embargo, es necesario aprender a contentarnos, ¿verdad? Contentarnos. Si hace sol, nos molestamos. Si hace frío, nos molestamos. ¿Sí? De todo nos molestamos. Tenemos que aprender a contentarnos. Y eso es lo que Pablo está enseñando así. Él había aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación. Y lo mismo necesitamos hacerlo nosotros. Tenemos que aprender a estar contentos con lo que tenemos. Eso es lo que dice ahí en Hebreos 13:5. Dice que nuestras costumbres deben de ser sin avaricia. Debemos de estar contentos con lo que tenemos, porque hay una promesa. Él ha prometido, nuestro Dios, no dejarnos ni desampararnos. Pero dice que debemos de estar contentos con lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Nuestra relación, ¿qué tenemos? Tal vez situaciones adversas. Gracias a Dios por ello. El Señor quiere obrar a través de eso. El Señor se va a magnificar y algo muy bueno va a salir de eso, ¿no? Pero tenemos que aprender a contentarnos. Qué importante eso. Ahí en Proverbios 17:22, ¿me ayudas a leer lo que dice? Dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Ese es el mejor remedio. El corazón alegre constituye un buen remedio, ¿verdad? La otra vez, hace 8 días me equivocaba, ¿verdad? Pero qué importante es, barriga llena, corazón contento, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice que el corazón alegre constituye un buen remedio. Hermosea el rostro, también lo dice. Mas el espíritu triste seca los huesos, nos consume, nos abate, ¿verdad? Necesitamos aprender a contentarnos. Es necesario tener buen sentido del humor. Las cosas no siempre saldrán como queremos, y aún en medio de eso es importante aprender a reírnos, ¿verdad? A gozarnos, ¿verdad? A verle el lado amable, a tener ese buen sentido del humor. Y número 8, hermanos, dice arrepintiéndonos. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Los pasos del arrepentimiento tienen que ver con el reconocer, ¿verdad? Reconocer, pues, nuestro enojo, que es el primer paso para superarlo. También, pues, confesarlo. Habla de ese arrepentimiento, es confesar lo malo que hemos hecho. Y, pues, también tiene que ver con apartarnos del pecado, ¿verdad? Y ahí es donde a veces, pues, cuesta trabajo, ¿verdad? O bueno, enfrentamos en esta parte, ¿verdad? Cuando nos dicen, ¿estás enojado? ¿O por qué estás enojado? Y nosotros, no, ¿verdad? No, yo no estoy enojado. Tenemos una lucha ahí, ¿verdad? Y no queremos reconocer que estamos enojados. Es necesario que lo reconozcamos porque esto nos va a llevar a realmente arrepentirnos, apartarnos de eso y pues darle una vuelta a toda esta situación, ¿verdad? Tener otra actitud, otra manera de pensar, otra manera de actuar, y eso pues nos va a bendecir, nos va a beneficiar, ¿verdad? Así es, tenemos que arrepentirnos, tenemos que reconocerlo, eso es muy importante, pero también pues necesitamos pedírselo al Señor, porque solos no podemos. Solamente con la ayuda de nuestro Dios podemos vencer esta tentación. Necesitamos hacer nuestra parte, y en esa parte necesitamos la ayuda de Dios. Tenemos que pedirle que Él nos ayude a poder tener ese dominio propio que Él solamente puede darnos, esa templanza, ¿verdad? Esa mansedumbre, que el Señor nos ayude. Ahí en 1 de Juan nos dice eso, que si nosotros pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye, y tenemos esa seguridad. Dice ahí en 1 de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, esa es la seguridad, la garantía. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, entonces tenemos la certeza que tenemos eso que le hemos pedido. Porque es su voluntad. Y la pregunta aquí es, ¿será la voluntad de Dios que nosotros venzamos esta tentación de enojarnos, vivir enojados en lugar de gozarnos y disfrutar de nuestro matrimonio? Sí, el Señor planeó el matrimonio para esto, de tal manera que es necesario que se lo pidamos. Y eso es, ¿verdad? En conclusión, hermanos, enojarnos en vez de gozarnos, pues no es el plan del Señor, nunca va a ser, ¿verdad? Dios estableció el matrimonio entre dos personas de diferentes sexos, ¿verdad? Sexos opuestos,
a fin de que aún el hombre y una mujer se unan y se complementen, como lo mencionábamos al principio, que seamos esa parte que nos hace falta. El varón es esa parte que me hace falta a mí, ¿verdad? Y yo soy su complemento. Claro, amén, sí. Brindándole mutuamente o brindándonos mutuamente lo que nos hace falta, logrando así la felicidad en nuestro matrimonio. Y qué bendición es, en verdad, hermanos, cuando las cosas resultan de esta manera. Cuando la paz y el amor prevalecen en el matrimonio. Cuando la paz y el amor es lo que está predominando, está reinando. Cuando hay gozo y dicha en el matrimonio, hermanos, en la relación, eso es una bendición. No así cuando el enojo y la hostilidad están prevaleciendo. ¡Qué tremendo! No se puede disfrutar el matrimonio, no se puede disfrutar la familia. Como lo hablamos hace 8 días, eso afecta grandemente a los hijos, a las futuras generaciones. Llega un momento, qué tremendo que pueda ser. En una ocasión escuché en el radio así, el testimonio, ¿verdad?, de una persona, de un varón que no quería llegar a su hogar, a su casa, porque el llegar a su casa eran problemas, ¿verdad? Era enfrentarse con discusiones, enfrentarse con problemas, con quejas, con reclamos. Y qué tremendo puede llegar así. Y imagínense también el caso de una mujer, ya va a llegar mi esposo, ¿verdad? Ya va a llegar. Y preocupada y hasta se pone de malas. ¿Por qué? Porque llega de malas, molesto, ¿no? No debería de ser así. Al principio una de las preguntas que hacíamos es, nos cuesta trabajo el disfrutarnos a nosotros mismos, o sea, necesitamos de los demás, solamente cuando están los demás nos sentimos mal, a cuando estamos solos, no. Deberíamos de estar bien cuando estamos solos y disfrutarnos, deberíamos ser suficientes para poder gozar de la vida. Y qué bendición que otros puedan acompañarnos, pero con nosotros tenemos, ¿verdad? Y podernos recrear, podernos gozar. Ese es el plan de Dios, que nos alegremos, que nos riamos, ¿verdad? Que disfrutemos del momento, de las cosas que pasan, aún de los desaciertos, aún de los errores, ¿verdad? De las cosas chuscas que pasan. Qué importante eso. No somos perfectos, lo veíamos también hace 8 días, pero con la ayuda de Dios podemos reconciliarnos y por la ayuda de Dios podemos tener ese gozo predominando en nuestras vidas, porque solamente con la ayuda de Dios se puede, hermanos. Esto depende del fruto del Espíritu, que dice ahí en Gálatas 5, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Eso lo produce el Espíritu, el gozo. De tal manera que necesitamos depender de Él, permitir que el Cristo nos gobierne, que nuestro Señor Jesucristo tome control de nuestra vida y que produzca en nosotros ese gozo. Pero tenemos que hacer también nuestra parte. Así que, ¿batalla usted con el enojo? ¿Batallamos con el enojo? ¿Tiendes a irritarte con facilidad y frecuencia? ¿Tendemos a esto? ¿Tiendes a estallar o hervir por dentro cuando te enojas? ¿Verdad? ¿Tendemos a esto? ¿Se ha visto tu matrimonio afectado por ello? ¿Ha visto afectado por ello, hermanos? Dependamos del Señor para lograrlo. Dependamos del Señor. Solamente el Señor puede ayudarnos en esos arranques de ira, en esos arranques de cólera, en esa inclinación, en esa tendencia que tenemos a ello. Solamente el Señor nos puede ayudar a obtener la victoria sobre esta emoción llamada enojo, ira, que quiere controlar nuestra vida y quiere llevarnos a alejarnos del plan de Dios para nuestro matrimonio, nuestra vida, que es el gozo. Necesitamos estar cerca del Señor, porque dice la palabra de Dios que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Recrearnos con nuestro Señor para entonces poder recrearnos entre nosotros. Dependamos del Señor. Y si usted aún no tiene a Cristo en su corazón, déjeme decirle que usted necesita a Cristo. Sin Cristo usted no podrá y seguirá siendo víctima de esta emoción y seguirá predominando en su mente y en su corazón. Pero con la ayuda del Señor usted puede ser libre. Dice la palabra de Dios en Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si usted le gustaría hoy recibir a Cristo, yo le invito a que usted le pida perdón por sus pecados, que lo reconozca como su Salvador y que le abre la puerta de su corazón. Y ese es su deseo. Le invito a que haga esta oración conmigo, que repita esta oración conmigo. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Estoy arrepentido. Te pido que me perdones, que limpies mi corazón. Creo que tú eres el único que me puede salvar. Creo en ti. Por favor, entra en mi corazón. Te abro la puerta.
en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Y si usted tomó esta decisión, gloria a Dios. Ahora quiero invitarles a que hagamos otra oración y que le pidamos al Señor su ayuda para con esto. Padre bendito, te damos muchas gracias por este estudio que tú nos has permitido, Señor, para darnos cuenta cuál es tu plan, cuál es el diseño para nuestro matrimonio, que es el gozo, que es el que nos recreemos, que nos alegremos en nuestro matrimonio, que podamos gozar de la vida juntos, Señor, disfrutar de cada momento. Ayúdanos, te necesitamos, porque solos no podemos. Como nos hemos dado cuenta, el enojo es muy peligroso, Señor. Y te pedimos que tú nos ayudes a obtener la victoria, que tú tomes control de nuestras emociones, que tú, Señor, estés gobernando nuestra mente y nuestro corazón y que produzcas en nosotros ese fruto maravilloso que es también gozo. Ayúdanos, Señor. Te queremos pedir, Padre bendito, que tú nos ayudes a poder hacer la parte que nos corresponde a fin de poder vencer esta tentación, de enojarnos en vez de gozarnos. Ayúdanos a tomar esta decisión, que esa sea una decisión de aquí en adelante, con tu ayuda, gozarnos en vez de vivir molestos, enojados por todo lo que pasa. Señor, ayúdanos a gozarnos en ti, a gozarnos en esa esperanza que tenemos en ti, de que las cosas han de ser mejores, Señor. Ayúdanos a obtener la victoria. Por favor, danos dominio propio, danos templanza. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, y pues gracias por su atención, gracias porque han estado acompañándonos, ¿verdad?, por estas transmisiones. Y bueno, pues la idea es continuar, ¿verdad? Si usted tiene alguna sugerencia sobre algún tema que le gustaría que tratáramos, alguna pregunta, pues le invitamos que ahí en el chat, ¿verdad?, en el correo nos lo pueda mandar y con gusto, ¿verdad?, podemos investigar y podemos tratarlo también. ¿Quieres comentar algo? No, nada más agradecerles por su atención y pues que también estén orando por nosotros. Amén, también sí. no somos un matrimonio perfecto. No. Con la ayuda del Señor hemos podido superar algunas Sí. cosas y tenemos que seguir superando muchas Amén. más. Pero bueno, muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga, estaremos orando por ustedes. Amén. Un fuerte abrazo, hermanos, que el Señor les bendiga. Y bueno, terminamos esta transmisión.